Bienvenidos de nuevo a nuestra sesión en el Antiguo Testamento. Estamos empezando a encontrar al Dios de amor en el Antiguo Testamento. Descubrimos que Él estaba dispuesto a perdonar a Manasés, no importa lo malo que se había convertido. Y descubrimos que la larga y sufrida misericordia de Dios es uno de los asuntos, si no el mayor asunto del Antiguo Testamento. Ahora, nos gustaría empezar en ese punto. Si gusta, vaya conmigo de nuevo a Jeremías. Y vimos en el capítulo 3, versículo 10, que dice: Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Y esta es la palabra profética de Dios a través de Jeremías, reconociendo que el rey Josías de hecho se arrepintió y tuvo un avivamiento nacional. Pero la gente solamente estaba siguiendo al hombre de Dios en vez de al Dios del hombre. Ahora, hemos visto eso desde el principio. Cuando Dios levanta a un hombre, ellos siguen a ese hombre hasta que obtienen lo que quieren. Habiendo recibido lo que quieren, ellos van y hacen lo que quieren de nuevo. Y Dios tiene que remover su protección y realmente fortalece al enemigo en su contra. Mire, el enemigo nunca destruirá al pueblo de Dios a menos que el Señor permita que esa fuerza se manifieste, y Él fortaleció al enemigo en su contra. Y el hecho que tan pronto como el rey bueno moría, el pueblo regresaba a lo que hacían, demuestra que el pueblo realmente no estaba siguiendo a Dios. Ellos estaban siguiendo al líder, el líder humano, lo cual era el problema. Eso lo vimos aún en el libro de Éxodo, donde Dios quiso hablar con el pueblo, pero el pueblo quería a la voz de Moisés en vez de la voz de Dios. Ellos querían que un humano representara a Dios, porque ellos no querían el problema de llegar a conocer a Dios por sí mismos. Y hay mucha gente en muchas iglesias que quieren que el predicador o pastor o aún el obispo haga todo el trabajo para que ellos solo tengan el beneficio. Esto es lo que provocó el fallecimiento de Israel. Y esto puede provocar muchos problemas en la iglesia por igual. Pero ahora quiero que vayamos al capítulo 7 de Jeremías. Este capítulo 7 de Jeremías es realmente el primer lugar donde me desafió a buscar el asunto de la voz de Dios. Obviamente yo no sabía esto cuando era joven. Yo crecí en una iglesia muy orientada por la Biblia, pero la orientación bíblica estaba más relacionada a cómo la gente había interpretado la Biblia en vez de a lo que la Biblia realmente decía. Ahora, esto es difícil de enfrentar, pero hay una diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que usted quiere que diga y la forma que la interpreta. Y así como hay iniquidades generacionales que vienen por la línea genealógica, también hay falsas enseñanzas generacionales que vienen a través de descendencias de familias en la iglesia. Una vez que la iglesia comienza a enseñar esto, si usted quiere ser parte de esa denominación, usted tiene que creerlo de esa forma. Y el hecho de que la Biblia lo dice un poco diferente no afecta a la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente está confiando al que consideran ser el hombre de Dios en vez de al Dios del hombre. Ellos no quisieron tomar la molestia en conocer a Dios por sí mismos, y ellos solo confiaron en el hombre de Dios para que Él le conociera. Y, reconociendo que todo esto es parte de un gran tema a través del Antiguo Testamento, quiero que veamos a Jeremías capítulo 7, la palabra de Jehová que vino a Jeremías. En el versículo 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Así ha dicho Jehová: mejorad vuestros caminos, alíñense, hagan lo mejor de lo que lo están haciendo. Y después, en el versículo 8, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Cuáles son las palabras de mentira? Las palabras de mentira las encontramos en el versículo 4. No fiéis en palabras de mentira. Este es el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová. ¿Qué significa eso?
el templo de Jehová, el templo de Jehová. La razón por la que es repetida 3 veces es para que se capte el asunto real que tenemos en este texto. Ellos estaban diciendo, tenemos al templo de Jehová. Y he notado que cuando Asiria llegó a destruir esta tierra, ellos no pudieron porque tenemos el templo de Jehová, tenemos al templo de Jehová, tenemos al templo de Jehová, como si el templo fuera a salvarlos. Lo que ellos no saben es que ese templo fue diseñado para que Dios lo habitara, pero Dios no se comprometió a sí mismo en permanecer allí, lo cual es sorprendente. Dios no está obligado a permanecer en el lugar donde usted lo puede controlar. De hecho, Él se rehúsa a quedarse en la caja que usted hizo para Él. Él se va de la caja. Templo del Señor. Y allí está Jeremías básicamente diciendo, no pueden confiar en el templo a menos que estén obedeciendo la voz. Siempre y cuando obedezcan la voz, entonces la presencia de Dios en el templo como protección continuará estando allí. Y yo continué leyendo esto, yo vi eso, yo continué leyendo, y llegué al versículo 22. Lo siento, 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y esto es sarcasmo. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Sarcasmo, si puedo decirlo de esta forma para que entienda el punto. Hazlo, estúpido, si piensas que te va a ayudar, hazlo y sacrifica. Porque como aprendimos del Salmo con David, los sacrificios no sirven si el estilo de vida no es bueno. El asunto real es alabanza a Dios y una relación con Él, acercándose con alabanza y agradecimiento, y añadimos arrepentimiento, lo cual pienso que es válido hacerlo. Adelante. Ofrece tus holocaustos y sacrificios, versículo 22, porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas. Como erudito joven, yo vi eso y dije, un momento. Jeremías, usted no puede ser un profeta de Dios, porque yo puedo leer en el Pentateuco donde Dios ordenó sacrificios y ofrendas. Pero aquí usted está diciendo, usted no hizo eso, y tuve que ver al texto más detenidamente. En vez de desafiar al texto, desafié a mi entendimiento del texto. El asunto no es cómo yo lo entiendo y lo bien que puedo tomar la palabra hebrea y el trasfondo cultural. El asunto real es qué Dios realmente está diciendo, y Dios es al que uno acude para la respuesta a esa pregunta. Y yo dije, está bien, Señor, yo pude haber leído mal algo. Y yo vi la palabra día. En el día que yo lo saqué. Ahora, la palabra día no significa de 24 horas. Puede referirse a eso, pero un día puede ser un periodo de tiempo más largo. El día de David, el día de esto, eso u lo otro. Ahora, cuando el día que yo pienso que él está hablando es el día cuando ellos llegaron al monte Sinaí. Ese día, lo cual fue realmente un par de años. Pero ese día, Dios no les habló cuando Dios habló de la montaña. Recuerde, él había prometido, sí, obedecen mi voz. Están en mi presencia cuando mi espíritu está moviéndose y me permiten hablarles a su vida. Y si mantienen el pacto, no se meten con otros dioses, entonces les daré estas promesas basadas en eso. Y yo no hablé con ellos. ¿Qué fue lo que él dijo? No hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, pero el versículo 23, mas esto les mandé. Escuchad mi voz, y una luz se prendió en mi espíritu. Obedeced mi voz. Esta es la primera vez que noté eso y la importancia de ello. Y después de ese periodo en mi vida joven, perseguí el asunto de la voz de Dios en el Antiguo Testamento y descubrí lo que pienso que es uno de los asuntos más importantes en el Antiguo Testamento, es la voz de Dios. Sacamos otro importante ayer, la larga y sufrida misericordia de Dios, aun para esos que no están oyendo la voz. Importante énfasis, la voz del Señor.
Cuando yo los saqué, yo pude decir, escuchad mi voz y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, y continúa. Y de repente empecé a entender este asunto. Ahora, ya hemos trazado como yo descubrí la importancia de ese asunto al llegar a este punto de la historia de Israel. El asunto es oír la voz de Dios, no el obedecer leyes y reglamentos. Yo puedo interpretar leyes y reglamentos de la forma que quiera y decir que estoy guardando la ley cuando realmente no estoy guardando la ley. Esto es algo que todos podemos hacer, y lo hacemos. Todos nosotros hacemos eso. Decimos, bueno, yo guardo la ley, yo estoy obedeciendo las reglas. Bueno, las reglas son reglas que nosotros hicimos, porque pensamos que entendemos lo que es eso. Como hay algunas iglesias que dicen que la mujer tiene que cubrirse la cabeza, y no hay nada malo en eso. Pero yo pienso que usted puede ser una mujer cristiana y una mujer cristiana muy devota sin que traiga un pañito en su cabeza. Usted puede hacer eso es algo muy fácil. Pero usted puede tener el pañito en su cabeza y ser una mujer muy mala, porque eso es un encubridor, como las hojas de higuera. O usted tiene que usar cierta clase de ropa y arreglarse el pelo de cierta forma. Los hombres no pueden tener pelo largo y etcétera, etcétera. Sin embargo, el pelo largo no es el asunto, el pelo corto no es el asunto. El asunto real, estoy en la presencia del Señor, recibiendo la palabra del Señor, por el movimiento del Espíritu Santo, cumpliendo la palabra del Señor. Ese es el asunto. Confiando en el templo en vez de oír la voz de Dios. El mandamiento es oír su voz. Ahora, Dios ha protegido al reino del sur de la destrucción, realmente muchas veces. Aún antes de la destrucción de Siria, del reino del norte por Asiria, otras veces habían sido atacados y pudieron ser salvados porque Dios se manifestó por ellos. De nuevo, Dios se manifestó por ellos aún en el periodo de tiempo del cual estamos hablando. Piense en eso. Manasés, el rey, fue llevado con grillos a Babilonia. Eso significa la nación fue destruida, fue derrotada, el rey ya no estaba en el trono. Eso pudo haber sido el final de Judá. Pero porque Manasés, ese hombre malo, volvió su rostro hacia Dios y pidió misericordia, la nación continuó unos años más. Y Dios finalmente dice, bien, tenemos que tratar con esto. Y vamos a permanecer en Jeremías para ver esto. En Jeremías, capítulo 7, una vez más, pero ahora vamos al versículo 16. Después de haber dicho, decidle al pueblo, no fiéis en palabras de mentira. Templo del Señor, estamos salvos, templo del Señor. No fiéis en esas palabras, porque yo no les ordené en el principio mi intención original. Mi palabra original para ustedes como pueblo no fue holocausto y víctimas, obedecer reglas y estatutos. Mi palabra original fue muy simple, oíd mi voz y mantened pacto. Ahora, este pueblo se ha mostrado sin deseo de oír la voz y de mantener el pacto, y en el versículo 16, Dios dijo a Jeremías, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahora, este es un versículo amenazante. Dios básicamente está diciendo a Jeremías, estás desperdiciando tu aliento cuando estás orando por este pueblo. Ahora, eso es algo difícil de oír. ¿Qué está sucediendo aquí? Ahora, continuemos en Jeremías, vayamos al capítulo 14, versículo 11. Ahora, incidentalmente, Jeremías no dejó de orar por el pueblo. Es interesante que Jeremías sentía por el pueblo, así como Isaías. Yo he visto al Señor y veo mi propia iniquidad, y yo veo la falta de santidad que hay allá, y hay algo en mí que me mueve
en la dirección de traer resolución aquí. A Jeremías se le llama el profeta llorón. Él continuó orando por el pueblo, y en el capítulo 14, Dios reiteró lo que ya había dicho. Estamos viendo al versículo 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y una vez más, Dios está diciendo, no ruegues por este pueblo. Ahora, capítulo 15, versículo 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Ahora, Moisés y Samuel ambos son conocidos como hombres que intercedieron efectivamente por el pueblo con quien Dios casi estuvo listo de tratar con ellos. Dios había dicho a Moisés, hazte a un lado, Moisés, yo voy a destruir a este pueblo y te voy a hacer el principio de una nación real, porque tú eres la clase de hombre que quiero. Moisés estuvo en la grieta, como decimos, y él intercedió, y Dios salvó al pueblo en esa ocasión, la misma cosa que con Samuel. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no me volveré hacia ellos. Ahora también encontramos en Ezequiel, diremos un poco más después, acerca de Ezequiel y cómo él encaja en este esquema. No lo hemos mencionado aún. Pero en Isaías, lo siento, en el capítulo 14 de Ezequiel, tenemos la misma cosa. No ruegues por este pueblo. Y Ezequiel aún dijo, si Job estuviera aquí, no lo escucharía a él. Y ahora, de regreso al asunto real que estamos siguiendo aquí. No ruegues por este pueblo. Ahora, ¿qué es lo que estoy notando? ¿Qué es lo que estoy notando aquí? La lección más grande en el Antiguo Testamento es la larga y sufrida misericordia de Dios. No hay lección mayor en el Antiguo Testamento que la larga y sufrida misericordia de Dios. Ahora, el tema que va junto con esto desde el principio es oír la voz de Dios. Pero la segunda gran lección, llega un momento cuando es demasiado tarde. Llega un momento cuando la larga y sufrida misericordia de Dios ya no puede. Y no es porque Dios no esté deseoso, es porque la iniquidad del pueblo ha llegado al punto más allá del cual Dios no permitirá que continúe. Y la larga y sufrida misericordia de Dios, asunto mayor. Segundo a eso, y hemos visto eso sin darle atención a ello, llega un momento cuando es demasiado tarde. Dios sufre, en el período de los jueces, por ejemplo, notamos 40 años de paz con Gedeón y después 7 años del pueblo haciendo lo que querían hacer. Durante los 40 años haciendo lo que querían hacer y después 7 años de represión, llega un momento cuando Dios dice, hasta aquí, no más allá. Él frena su camino. Es como si yo estuviera arriba de un edificio de 14 pisos y yo estoy cayendo. Y Dios dice, no dejaré que pegues en la banqueta, pero hay una cláusula sí. Tú tienes que clamar en mi nombre. Si tú me clamas, yo frenaré tu caída. Y entonces clamamos al Señor y Él nos detiene. Y después saltamos de nuevo. Oh Dios, ayúdame. Y después saltamos de nuevo. Los retallos en rumbo hacia la banqueta, los retallos son demostrados por los diferentes periodos de las secciones del periodo de la nación, desarrollo nacional de Israel. Dios continuamente viniendo y salvándolos, pero llega un momento cuando la iniquidad está en ese nivel más allá y Él tiene que tratar con eso en un nivel más permanente. Y regresamos al principio de nuestra gráfica, empezando con Abraham, Isaac y Jacob. Y la iniquidad de los amorreos aún no ha terminado, pero esa
iniquidad llegó a ese nivel. Después tenemos a los filisteos, después tenemos a los sirios. Y llegó el momento cuando eso terminó, y los asirios, llegó un momento en que la iniquidad de los asirios fue tan grande que Dios levantó a la nación de Babilonia para llegar y traer disciplina a la nación de Asiria. Y Dios tuvo que usar a Siria para disciplinar a Israel, el reino del norte. Ahora, Él está usando a Babilonia para disciplinar al reino del sur, Judá. Y el ejército de Babilonia viene y empieza a oprimir al pueblo, porque ellos no oyen a la voz del Señor. Ellos rehúsan oír. Y leemos esta historia de los últimos días del reino del sur en Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Iremos allí en un momento, pero ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un tiempo cuando la iniquidad de Judá, el pueblo de Dios, había llegado al punto más allá, lo cual Dios no permitiría que continuara. Pero Dios fortaleció a Babilonia para traer disciplina a Asiria. No es Asiria quien destruyó a Israel, fue Babilonia, porque Dios los había fortalecido. Ahora, el tiempo vendrá cuando la iniquidad de Babilonia llegue a ese nivel más allá de lo que Dios no permitirá que continúe. Y Él usará otra nación contra ellos. Veremos eso muy pronto. Pero lo que queremos ver ahora es que pedazo a pedazo el Señor empieza a remover a gente de Israel. Y solo les daré algunas fechas. 606 AC. Ahora, en el diagrama estamos en ese lugar donde el reino del sur concluyó y ya tratamos con Ezequías el reino del norte había terminado y empezamos con Ezequías hasta el final del reino del sur. Y hemos tratado con Ezequías, Manasés, Josías y su avivamiento, lo cual fue en apariencia solamente en lo que concierne al pueblo. Y después ya estamos llegando al final de lo que llamamos el exilio babilónico. Y el rey de Babilonia llegó, y la primera vez que vino, él tomó lo que llamamos la crema de la cosecha. Él se llevó lo mejor de los jóvenes y lo sacó de la tierra a la tierra de Babilonia. Y entre esos hombres estaba un hombre con el nombre de Daniel. Y Daniel fue exiliado en el año 606. Ahora, el siguiente tiempo, estos son los primeros 3 versículos de Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 17, es la segunda vez que Babilonia llegó. Mire, el pueblo se está rebelando contra Babilonia. Babilonia se ha posesionado y puesto un rey en quien ellos pensaban que podían confiar. Pero el pueblo piensa, bueno, tenemos el templo del Señor, Babilonia no nos puede hacer eso. Y así ellos se rebelaron contra Babilonia. Babilonia llega de nuevo, y la fecha aquí es 601 AC. Y en ese tiempo varios otros fueron tomados cautivos, y entre esos cautivos está un hombre por el nombre de Ezequiel. Mire, la palabra profética de Ezequiel no vino de un hombre quien estaba en la nación de Israel. No vino de un hombre quien vivía en Jerusalén. Vino de un hombre quien vivía en Babilonia, porque él había sido tomado cautivo. Lo interesante es que Ezequiel estaba diciendo básicamente la misma cosa al escribir cartas proféticas para Judá. Él estaba diciendo la misma cosa que Jeremías estaba diciendo. Esto se acabó. Babilonia va a tomar control. Y él lo dijo en diferentes palabras, con energía diferente y con ilustraciones diferentes. Pero él estaba diciendo básicamente la misma cosa. Podríamos tomar un poco de tiempo viéndolo a él, un poco más tarde. Pero este es el tiempo cuando Ezequiel fue tomado cautivo. Ahora, el siguiente tiempo en el capítulo 25, versículos 1 al 21, y en básicamente,
es el final de la nación de Judá. Es destruida, las paredes son derrumbadas, el templo es saqueado y quemado, y toda la ciudad está ardiendo. Ahora, esta situación en particular, este es el fin del reino de Judá. El reino de Israel se acabó. El reino de Judá, el pueblo de Dios, es salvado, pero la tierra es deshonrada. Ellos fueron los que deshonraron la tierra. Y ellos ahora se van, y ellos son esparcidos en diferentes lugares en el mundo. Esto es lo que en el tiempo del Nuevo Testamento se le llama la dispersión. Porque el pueblo de Judá fue llevado a diferentes áreas en el imperio babilónico. Algunos a Babilonia, algunos a Persia, algunos a otros lugares. Pero no se les permitió quedarse en la tierra. Y esto es a lo que llamamos el exilio babilónico. Ahora, quiero ver la respuesta de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. Y voy a usar el libro de Lamentaciones para esto. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones y fue inmediatamente después del libro de Jeremías, el cual es uno largo, a 52 capítulos de largo. Pero quiero leer del capítulo 3 y dirigir su atención a algo. Y sígame. Lamentaciones, capítulo 3. Jeremías habla: Yo soy el hombre que ha visto aflicción, bajo el látigo de su enojo. Jeremías había sido perseguido por los reyes en contra de quienes profetizó, tratando de que corrigieran sus vidas, y eventualmente les dijo: básicamente, ustedes están desperdiciando su tiempo peleando contra Babilonia, porque Dios está del lado de Babilonia y Él la va a traer y los va a destruir. Y por eso Él ha sufrido mucha aflicción. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Esto suena mucho como un hombre deprimido. Yo quiero que note algo. Y vamos a leer varios versículos, así que permanezca conmigo. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, lo que es un símbolo de quebrantamiento interior, no necesariamente huesos físicos rotos. Quebrantamiento interior, y la mayoría de nosotros entendemos esta clase de quebrantamiento cuando las cosas no están bien y las relaciones que tenemos son destruidas. Algo interior está roto. Ahora, la Escritura llama a eso huesos rotos, aunque no son huesos físicos que están rotos. Me asedió y me cercó, etc. En el versículo 7, me cercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Ahora, ¿sabe? Él no tenía cadenas literalmente en él, porque él era libre para caminar. Pero muchos de nosotros vivimos como si estuviéramos encadenados. No podemos entrar en la llenura a la que Dios nos ha llamado porque el ambiente, la cultura, la situación social simplemente rechaza la buena palabra que estamos tratando de traer. Y podemos experimentar ese sentimiento como si las cadenas fueran pesadas. Aun cuando clamé, versículo 8, cerró los oídos a mi oración. Ahora recuerde, Jeremías, no ruegues por este pueblo. Cállate, Jeremías, no te estoy oyendo. Él continúa orando. Jeremías, no ruegues por este pueblo. Él continúa orando. Cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas. Torció mis senderos. Yo ni siquiera puedo caminar derecho. Continúo tropezándome. Todos estos problemas que tengo. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Ahora, quiero que continuemos. Él continúa hablando acerca de las dificultades que está teniendo, pero el versículo 19, acuérdate de mi aflicción. En otras palabras, involúcrate emocionalmente con lo que estoy haciendo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Mi alma, versículo 20, lo tendré aún en memoria.
Y cuando usted está pasando por cosas como esta, el efecto de eso es profundo en usted, y eso es llamado recuerdo. Versículo 21. Hay un cambio. Mi propósito por ver este es el cambio. Esto recapacitaré en mi corazón. Hombre, la vida es dura. He tenido dificultades. Estoy caminando encadenado. Estoy en tinieblas. No hay luz. Soy un hombre con problemas. Dios ni siquiera oye mis oraciones. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Y empecé a decir, este parece un hombre deprimido. Y en un sentido, él está deprimido. Pero aquí podemos descubrir cómo tratar con la depresión. La mejor forma de tratar con la depresión traiga a la mente las realidades de quién es Dios y lo que Él está ofreciendo. ¿Qué es lo que Él está recordando? El amor constante de Dios nunca cesa. ¿Y yo estoy viendo allá y el templo está ardiendo? ¿Las piedras de la muralla son escombro? ¿El pueblo está siendo acarreado al cautiverio? Ahora, se me ha permitido permanecer vivo porque el líder de Babilonia sabe quién soy y sabe cómo he estado tratando de moldear a este pueblo, de mover a este pueblo en una dirección diferente, y ellos me permitieron permanecer, y estoy viendo al humo, y estoy viendo al pueblo siendo acarreado, y estoy diciendo el amor constante de Dios nunca cesa. Su misericordia nunca tiene final. Mire usted la destrucción de la vida como la conoce, en este caso, Jerusalén. No es el final de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se extiende más allá de la lucha por la que usted está pasando. Sí, llega un momento cuando es demasiado tarde y Dios tiene que tratar con eso, pero cuando Dios trata con eso, su misericordia no ha llegado a su fin. Porque si usted lo ve, este pueblo fue permitido vivir. Sí, ellos fueron llevados cautivos, pero se les fue permitido vivir para llevar al pueblo de Dios a la siguiente generación. El amor constante de Dios nunca cesa. Su misericordia no tiene un final. Es nueva en la mañana, cada mañana. Grande en fidelidad, mi Dios. Grande en fidelidad. Cuando usted puede hablar esta clase de esperanza, en esta obscuridad, con estas cadenas, usted conoce a Dios. Usted está en su presencia. El amor de su espíritu no está haciendo lo que a usted le gustaría que él hiciera, pero usted está allí y usted puede cantar la gloria de Dios, aún en medio del dolor. Y eso, yo pienso, está atado a la más grande lección en el Antiguo Testamento, la cual es la larga y sufrida misericordia de Dios. El amor constante de Dios nunca cesa. Es nueva cada mañana. Padre, grande es tu misericordia. ¡Wow! Dios, le pido, Padre de amor y misericordia, que se mueva en nosotros y nos traiga a un lugar donde, aun que estemos pasando por aguas turbulentas, nos demos cuenta que estamos rumbo al siguiente nivel de lo que usted quiere hacer. Y podamos decir con Jeremías, esto traigo a mi mente. El amor constante de Dios nunca cesa. Es nuevo. Cada día cuando despierto, su misericordia es nueva. Señor, ayúdenos a aprender, a tener esperanza, recordando que su misericordia no tiene final. En el nombre de Jesús. Amén.